¿sí? Hay muchas cosas que me quedan por decir, por hacer. Sin embargo, pues la idea era mostrarles un panorama general de algo que podemos hacer con Atlas, ¿verdad? Hay mucho trabajo antes de iniciar el proyecto y creo que es importante tomarlo en cuenta. Sé que somos gente muy ocupada, ¿verdad? Que a veces la planeación de la investigación no es una prioridad, a menos que nos dediquemos exclusivamente a eso, pero creo que todos compartimos más de una función, ¿verdad? La investigación es algo complementario a nuestra actividad principal. Entonces, para culminar con este pequeño taller y también con la idea de que si algún día requieren alguna ayuda, ¿verdad? Pues me podrán contactar. No sé si tengan mi correo electrónico. Justo ahorita se los comparto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces voy a abrir el proyecto. Nos quedamos precisamente en el análisis de la información, ¿verdad? En el análisis de la información, repasando así rápidamente, ¿verdad? Pues tenemos las tablas de concurrencia o el análisis de concurrencia, el análisis de código documento. Hoy quiero regresarme un poquitito también a este análisis con las herramientas de consulta. La semana pasada, bueno, yo les comentaba que, que algo útil, que podíamos definir precisamente es cuando estamos haciendo un análisis mediante los operadores booleanos y los operadores de proximidad o semánticos, es interrogarnos, hacernos interrogantes, ¿sí? Yo tengo aquí 10 códigos principales, tengo en total 748 códigos, pero principales tengo 10 códigos. Esos 10 códigos en el estudio, bueno, pues aquí los voy a presentar. Tengo 11 códigos, el de análisis crítico lo agregué la sesión pasada, pero tengo 10 códigos principales sobre los cuales orientaría yo todo mi proyecto de investigación, todo mi análisis, ¿verdad? Estos códigos se conformaron con muchísimos subcódigos que nacieron de la primera lectura, de la citación de los documentos, ¿verdad? Entonces, si exploramos, es algo que no les mostré, tengo, en este caso, tengo 10 encuestas. Voy a abrir una. Estas encuestas yo las generé a partir del mismo cuestionario que ustedes me proporcionaron, ¿verdad? Por ejemplo, Gabriela López es una maestra de segundo grado de educación primaria, trabaja en la Escuela Antonio Nariño en Cali, Colombia. Un reconocimiento dice, ¿cuál o cuál de los sustentos tóricos se enmarca en la enseñanza de las matemáticas? Aquí ella eligió la teoría C, la teoría de las situaciones didácticas, tenían 4 opciones y una abierta. La elección C, educación matemática crítica, luego da una breve explicación, dice, elegí la educación porque considero que las matemáticas deben abordarse de manera reflexiva y crítica, teniendo en cuenta su impacto en la sociedad. Quiero que mis estudiantes cuestionen y analicen cómo las matemáticas pueden influir en la toma de decisiones y las desigualdades sociales. La pregunta 2, ¿cómo se siente al enseñar matemáticas? Se explique. Bueno, así todas las encuestas giran en torno a estas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como un inicio para empezar a ver lo que vamos a hacer hoy, quiero que veamos ya cómo iniciar o cómo integrar dentro del proyecto de investigación, dentro de este proyecto que estamos analizando, cómo podamos integrar argumentación. O sea, ¿qué es lo que voy descubriendo y qué es lo que yo puedo ir construyendo? Primero descubro, luego construyo. Para eso tenemos otra entidad dentro de Atlas D, que son precisamente los memos.
Aquí lo podemos ver del lado izquierdo. Tengo los memos, no tengo ningún memo, ¿verdad? Entonces, los memos puedo construir memos generales en cualquier momento. Memo general para todo el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí está mi proyecto, lo puedo agregar un comentario o como comentario, que lo puedo agregar aquí en la parte inferior de la pantalla, tengo aquí para escribir comentarios, que como seleccioné aquí todo el proyecto desde el explorador, puedo agregar aquí el comentario, que ya es en los comentarios y los memos, parece ser que son muy parecidos, pero no, porque un comentario no es más que una apreciación instantánea de lo que voy leyendo, voy construyendo. Puede ser muy útil y se puede convertir en un memo. Dentro de los memos también tenemos el memo tipo comentario. Entonces yo puedo aquí escribir un comentario o puedo crear un memo. Entonces voy a abrir mi administrador de memos. Entonces, miren, aquí ya tengo mi administrador de memos, no tengo todavía ninguno, ¿verdad? Entonces voy a construir un memo. Entonces le digo que voy a construir uno nuevo. Le digo el memo, me pregunta el nombre del memo, qué nombre le voy a dar al memo. Entonces le voy a poner el nombre del memo, el proyecto. Proyecto de investigación. Porque este memo va a ser general a todo el proyecto, entonces lo voy a crear. Lo voy a crear, se me abre una ventana emergente con un editor tipo Word, un editor de texto. Miren, tenemos nuestra barra de herramientas en la parte superior donde puedo elegir el tipo de letra, el tamaño del texto, puedo darle formato al texto, la negrita, la cursiva, el subrayado, el tachado, el color del texto, el color del fondo o el resaltador de texto. Aparte lo puedo agregar viñetas, puedo agregar números, puedo agregar sangrías, puedo organizar el texto dentro de este memo. Entonces el memo se acerca a un documento editado, pero con un propósito más general, ¿verdad? Inclusive aquí puedo agregar imágenes, puedo agregar citas, puedo insertar citas. Dentro de mi mismo memo yo puedo construir, puedo codificar el mismo memo que yo pueda crear, lo puedo codificar y también lo voy a poder convertir o en un documento o en un código. Pero el memo ya es construcción propia. El memo ya no me baso en lo que encontré, puedo basarme en lo que encontré de otros, pero yo ya puedo construir. Por ejemplo, como está en torno al proyecto, de investigación y esta investigación me baso en un documento donde entrevistamos precisamente a 10 profesores, entonces lo voy a escribir aquí. ¿Ven? Aquí yo ya escribí un memo. En este caso, bueno, lo copié y lo pegué, ¿verdad? Ya lo tengo preparado para no improvisarlo en este momento, pero es un documento cualesquiera, además que se llama memo, ya le puse el nombre, se llama proyecto de investigación. Aquí yo ya me acerco, déjenme pongo la lupa para ver un poquito más amplio. Entonces, allí podemos observar, dice, se encuestó a 10 profesores, de los cuales se obtuvieron los nombres, grados de enseñanza, tiempo de servicio y ubicación de la instancia de cada profesor. Respondió a preguntas relacionadas con 3 dimensiones: reconocimiento de su historia profesional, conocimiento didáctico matemático y la matemática crítica. En la dimensión de los profesores eligieron sustentos teóricos como constructivismo, teoría de situaciones didácticas y educación matemática crítica. Inclusive este memo ya me está sirviendo como para plantear, ya cuando yo genere mi informe, ya tener este elemento construido desde el mismo proyecto que estoy realizando, ¿verdad? En cuanto al conocimiento didáctico matemático, los profesores compartieron estrategias y recursos didácticos utilizados en clases presenciales, resaltando el uso, etcétera. En la dimensión de matemática, los profesores presentaron una variedad de enfoques pedagógicos. Vemos, yo lo acabo de construir
con el propósito de que ya al momento que yo lo voy estudiando todo el proyecto, pues yo ya tengo mi intervención y empiezo a ser crítico, a hacer un análisis crítico, a generar algo de argumentación y que luego me va a servir. No está acabado, pero por lo menos me sirve como una orientación. Y si yo comparto el proyecto con otros colaboradores, también les doy una idea de por dónde vamos, por dónde va el proyecto en sí. Sí, sí queda claro en esta parte, ¿sí? Luego, Sí. si yo ya sigo construyendo, ¿verdad? Ya sigo construyendo, tengo, por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita, bueno, aquí ya tengo mis códigos, estos códigos, después de hacer una codificación, miren, miren, aquí tengo los códigos, voy por ejemplo, los de cultura matemática, voy a mostrar algunos. Aquí ya tengo dentro de mi código principal de la cultura matemática, ¿verdad? Yo descubrí en las respuestas de estas 10 encuestas, descubrí que relacionado con el código de cultura matemática, descubrí la actitud que tomaba el docente hacia las habilidades matemáticas, el amor por las matemáticas, la aplicabilidad de las matemáticas, la aplicación de las matemáticas en la vida diaria, la aplicación de las matemáticas en la vida real. Ahorita abrí poquitos códigos, pero recuerden que a final de cuentas, a mí me resultaron 748 códigos, ¿sí? Entonces, esa fue la primera etapa. Primero leímos, analizamos las respuestas de los profesores, les dimos un significado inmediato, que esa parte le llamamos codificación abierta. Esa codificación abierta luego la organicé en estos 10 códigos que tengo aquí: cultura matemática, educación matemática, emancipación matemática, enfoque crítico, enfoque cultural, que estos mismos códigos, como se los mencioné en una sesión pasada, pudieron haber surgido desde la matriz, desde mi matriz de la planeación de la investigación, ¿verdad? Ya sea, llamémosle como le llamemos, matriz de congruencia epistémica, matriz de operacionalización de variables, matriz del método inductivo o matriz del método deductivo, matriz de análisis bibliográfico, no importa el nombre que le demos, pero fue un referente donde yo supe que todo esto giraba alrededor de estos significados. Estos significados son los importantes para mí. Entonces, como ya estoy en una etapa crítica de análisis, de argumentación, de plasmar mi pensamiento, la idea que esto me genera durante el proyecto de la investigación, pues entonces eso, la herramienta o la entidad que tiene Atlas para plasmarlo, se llama Memos, ¿sí? Entonces ya tengo este memo, ya lo guardo, es muy importante guardarlo, ¿verdad? Porque esto es un documento nuevo, esto se genera como un documento nuevo, pero con la característica de ser, en este caso, el nombre de memo. Entonces ya lo guardé, miren, ya lo guardé, lo voy a cerrar. Ya en mi administrador de memos, aquí tengo ya mis administradores de memos, yo ya tengo todos los que voy a empezar a construir, ¿sí? No lo he ligado a nadie, no lo he relacionado, no lo he metido en una red para crear un vínculo con algún contenido, ¿verdad? No lo he hecho, por eso su enraizamiento ahorita es un memo libre, es una simple idea, pero yo lo puedo ligar ya sea a un documento, a un código, a una red, lo puedo ligar, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar el memo. Miren, aquí tengo mi barra de herramientas ahora de los memos, ¿sí? Aquí tengo ya los memos. Si lo abro el memo, ya me aparecen las herramientas que corresponden al memo. Bueno, otra vez entré al editor porque me metí precisamente a la parte de edición. Lo voy a cerrar. Estoy aquí en el administrador de memos, ¿sí? Entonces, dentro de las opciones que tengo aquí, miren, puedo crear un nuevo memo. Pues, al mismo memo, en la parte inferior veo cuál es el contenido de este memo, ¿verdad? Porque tenemos la vista previa. Pero junto a la vista previa tengo otra pestaña donde yo puedo comentar el mismo memo. Entonces, vamos a distinguir
qué impacto tiene el memo y qué impacto tiene el comentario. El memo ya le podemos dar una característica más crítica. Y para esto tengo precisamente mis otras herramientas. Una de esas herramientas adicional que tienen los memos es que yo puedo especificar el tipo de memo. Vamos a distinguir 3 tipos que puede tomar un memo. ¿Sí? Puede ser un resumen de alguna actividad generada con la inteligencia artificial, ahora ya con estas nuevas tecnologías que tenemos, para distinguirlo y para resaltarlo en la construcción, ¿verdad? Pero un memo puede ser un comentario. El memo puede ser un simple comentario, ¿sí? El memo lo vamos a... el comentario es una observación muy general. Vamos a hablar de... un comentario puede ser dirigido a otro miembro del equipo de investigación, a otro miembro de los colaboradores en este proyecto. Entonces, simplemente son comentarios, pero no son constructos. Cuando ya se convierte en un constructo, yo puedo decir que el memo es tipo teoría. Entonces, yo voy a distinguir mis memos, el tipo que va a tener el memo, sobre todo cuando los voy a, si ya tengo muchos, para cuando yo genere un informe, puedo extraer todos los que están relacionados con argumentación, con teoría. Entonces, tenemos 3 tipos. El comentario, que ya como les mencionaba, no deja de ser eso, lo que nosotros entendemos por comentario. El memo, como abreviatura de memorándum, como a la abreviatura de memorándum, o sea, de un recordatorio. Podemos generar memos para establecer recordatorios, por ejemplo, pues que esto lo quiero fortalecer con una imagen, genero un memo donde yo debo de incluir esa imagen. Entonces pongo la nota. O de teoría, ya cuando ya estoy haciendo un poquitito crítico, por ejemplo, en esto que acabo de poner, estoy poniendo algo de la metodología y algo del contexto de las encuestas que se implementaron, ¿verdad? Dice, se encuestaron a 10 profesores, de los primeros años de enseñanza, pues se les preguntó el tipo de servicio, la ubicación. Entonces, este memo puede ser ya de teoría. Entonces, le puedo especificar ese tipo de memo. Le doy especificar y este memo ya me dice aquí tipo teoría. En la segunda columna ya aquí voy a distinguir todos los memos que yo vaya creando, los voy a distinguir y los voy a ir fortaleciendo. ¿Sí? Entonces, tengo por aquí, bueno, con este memo puedo construir una red, puedo aplicar filtros globales, voy a aplicar filtros ya cuando tengo mucho contenido. Ahorita pues nada más tengo uno, ahorita no, le puedo renombrar, lo puedo borrar, tengo otras herramientas, ¿sí? Para duplicar un memo, para transformarlo en un documento, que es lo que les decía. Yo ya tengo este memo y lo fui construyendo poco a poco, siendo cada vez más crítico, más analítico, agregando aportaciones de actores que escribieron en torno a esto. Entonces, a final de cuentas, este se puede convertir en un documento primario, como las 10 encuestas que tengo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el memo es la herramienta que Atlas me va a facilitar para que yo pueda generar contenido, para que yo empiece a darle argumentación, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, el memo tiene objetivo, bueno, facilitar el proceso de interpretación de la lectura. Iniciar discusión. Cuando estoy con colaboradores, pues ya puedo plantear e iniciar una discusión. ¿Sí? Cada vez que yo descubra algo y para que no perder la pista, porque mi proyecto puede durar un tiempo indefinido. Puedo empezar un proyecto y a lo mejor digo, pues lo voy a proyectar para hacerlo en un año. Pues para no perder la idea, pues cada vez puedo ir guardando esta información directamente en cada uno de los memos. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Vamos bien? Bueno, continúo pues. ¿Sí? Sí, adelante, Ángela. Vamos bien, maestro. Muchas gracias. Entonces, estamos trabajando pues sobre estos memos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora me voy a ir
Miren, me voy a ir al análisis, ¿sí? O me voy a mi administrador de códigos, abro el administrador de códigos, voy a seleccionar, por ejemplo, un código, la cultura matemática, le voy a dar botón derecho y lo voy a mostrar en una red. Corro el riesgo que al mostrarlo en una red, ya se me agregue la red construida, miren. Entonces digo, no, es que así no lo quiero, ya viene esto, ya está ya tengo muchas citas, ya tengo inclusive vínculos, ¿sí? Porque ya los generé sobre esta, pero yo quiero algo más simple, entonces cierro esta, ¿verdad? Me voy a redes, voy a habilitar también mi herramienta de redes, mi administrador de redes, y voy a crear una nueva red. Entonces, a esta nueva red ya la voy a generar, por ejemplo, a partir de cuestionamientos que yo me haga. Miren, por ejemplo, aquí ya tengo yo, aparte de tener estos, ya tengo, bueno, ahí está, ya generé una serie de preguntas que voy a someter al análisis, precisamente utilizando los operadores booleanos que me proporciona Atlas, ¿sí? Entonces, yo me genero, después de tener mis códigos, yo genero algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la educación matemática y los currículos inclusives en el contexto de un enfoque crítico? Entonces, aquí ya estoy vinculando dos códigos y quiero, a partir de esos dos códigos, empezar a construir. Luego, ¿cuáles son los componentes claves de un enfoque crítico en la educación matemática? Entonces, tengo el enfoque crítico y la educación matemática. Son dos códigos que voy a vincular mediante el operador y. ¿Qué evidencia hay de prácticas pedagógicas basadas en emancipación matemática y pensamiento crítico? Me estoy generando estas preguntas. Esto me va a exigir que yo revise todo lo que los informantes dijeron y sobre todo voy a tratar de vincularlo con lo que el estado del arte tiene también, lo que ya escribieron los pensadores. Entonces, pero voy a partir del cuestionamiento. Ahorita me estoy enfocando solo a las encuestas. ¿Cómo influyen los currículos inclusivos en la promoción de la cultura matemática? Ya tengo aquí identificado, a ver, ¿cómo voy a relacionar estos dos códigos incluyentes? A ver, ¿qué tengo de interjección entre educación matemática y currículo inclusivo? ¿Cómo se intersectan? ¿En qué medida se diferencia un enfoque cultural de un enfoque tradicional en la ontología matemática? Ya tengo aquí un supuesto filosófico, ¿verdad? Partimos de ontología matemática y quiero hacer un análisis y por eso voy a utilizar el operador booleano o es enfoque cultural o es enfoque tradicional en base a este precepto de ontología matemática. ¿Qué conexiones existen entre cultura matemática y educación matemática desde una perspectiva crítica? Acá fue un enfoque crítico, acá pareciera como que se parece, pero ahora es pensamiento, cultura matemática y educación matemática. Pues ya tengo aquí generadas algunas preguntas, en cierta forma todavía irreflexivas, ¿verdad? Preguntas generadas para poder tratar de hacer este análisis dentro de Atlas T. Entonces, me voy a basar en educación matemática y currículo inclusive. O el último que tengo, ¿en qué medida un enfoque crítico en la educación matemática promueve la emancipación matemática? Aquí estoy relacionando tres códigos con un operador y. Pero para poder hacer con la herramienta de consulta, es muy importante que partamos de cuestionamientos y estos cuestionamientos se van a generar a partir de lo que yo ando buscando. No sé si sea claro, si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, me gustaría también escucharlos a ustedes. Yo les doy mi percepción que tengo del proyecto, pero ustedes están involucrados en este proyecto, a lo mejor tienen una idea. ¿Sí? ¿Cómo ven? A ver, ¿alguien no me quiere decir algo? Me gustaría escucharlos. Bien, ¿no? Bueno, voy a tomar educación matemática, enfoque crítico, educación matemática y emancipación matemática, para tomar tres, o puedo partir de dos.
Educación matemática y currículos inclusivos. Me regreso a Atlas. Por eso voy a crear una red. ¿Cómo le puedo dar el nombre a esta red? Como es una red con la cual yo voy a empezar a generar un cuestionamiento y voy a generar, en este caso, de una manera gráfica, los contenidos que están vinculados a estas dos, ¿verdad? Entonces, puedo plantearme, le digo, pues todo este texto, pues va a ser el nombre de la red. No pasa nada. Le pongo el nombre de la red y le pongo ese nombre de la red. Entonces ya lo creo. Ya tengo aquí mi red con ese nombre sototote, ¿verdad? Entonces, como estoy relacionando o como voy a trabajar con educación matemática y currículos inclusivos, pues voy a abrir en los códigos educación matemática, lo tomo, lo agrego y currículos inclusivos lo tomo y lo agrego. No los tengo todavía relacionados. No pasa nada. Me selecciono uno de los dos. Voy a crear el vínculo. Voy a crear el vínculo entre los dos. Lo voy a definir como que la educación matemática es, la educación matemática es parte del currículo inclusivo. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí, ya lo tengo relacionado, ya creé una relación. Por lo menos, ya sabemos que con el botón derecho me puedo agregar sus vecinos y le digo, a ver, agrégame sus citas. Aquí ya tengo muchas citas que tienen que ver con la educación matemática. Y luego me voy al currículo inclusivo y también voy a agregar su vecino, que son las citas. Luego parece ser que esto, pues gráficamente, ¿verdad? Tenemos el diseño. Vamos a hacer un diseño ortogonal. Ahí está, son muchas citas, ¿eh? Déjenme hago un diseño orgánico. No me gusta. Bueno, es que son muchas citas. Un diseño radial, no, pues se pierde peor. Entonces, bueno, un árbol ortogonal. Ya con el zoom, pues ya juego con los contenidos. ¿Sí? Son respuestas que tienen que ver. Entonces digo, gráficamente me es muy complicado. Por eso tengo la otra alternativa. Le digo, no, pues me voy mejor al análisis. Me voy a hacer un análisis con la herramienta de consulta. Un análisis con la herramienta de consulta. Entonces abro mi herramienta de consulta. Muy bien, aquí ya tengo la herramienta de consulta. Tengo mis códigos. ¿Verdad? Pues dijimos que estamos hablando de educación matemática y, y currículum inclusivo. Déjenme busco. Aquí está el currículum inclusivo. Lo tomo, lo dejo caer en el cuadro. Lo voy a analizar con el operador y currículum inclusivo con educación matemática. Vamos a abrir educación matemática, tomo la educación matemática, la agrego al otro. Ok. Este lo hice con I. En la parte inferior izquierda me dice que concurrentes o intersectadas tengo 58 citas que hablan de lo mismo. Y esas citas las puedo observar aquí. Aquí en la parte central o en la parte inferior de la pantalla, aquí están mis 58 citas. ¿Sí? Entonces pero quiero ser más analítico, quiero ser más interrogativo. Entonces aquí ya tengo, lo hice con el operador I. Tengo el operador uno de los dos. Y tengo el que no sea, a ver, todo lo que no entra dentro del currículo inclusivo y de la educación matemática. También puedo ser excluyente. Entonces es el no de negación. Lo puedo, selecciono el operador, le agrego el no. Entonces, hay 304 citas. Del total que tienen, educación matemática tiene 168 citas y el currículo inclusivo tiene 92 citas. ¿Sí?
Entonces, de las que no forman parte, ya con todas las citas que pueda contener todos mis documentos, porque ahorita mi alcance, aquí dice que el alcance de la consulta es el proyecto en su totalidad. ¿Sí? El término que estoy utilizando es no, lo que no es parte de currículos inclusivos y educación matemática. Aquí me da un breve resumen en esta parte superior. Entonces, aquí lo estoy negando. Si vuelvo a presionar el no, pues la negación de una negación se convierte en afirmación, ¿verdad? Entonces, otra vez me queda nada más currículos inclusivos y educación matemática del proyecto en su totalidad. Veíamos que tenemos acá el alcance de la consulta, aquí en la esquina superior izquierda, donde puedo cuestionar nada más a lo que hicimos la semana pasada, donde transportamos la concurrencia de códigos directamente a las encuestas y sacamos las más relevantes. Entonces, yo puedo ser más analítico todavía cuando yo reduzco mi alcance del análisis. ¿Sí? Aquí estoy considerando todas las 10 encuestas, pero vimos que tenían mayor significado las respuestas que dieron algunos de los participantes. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tengo este. ¿Qué voy a generar? Miren, vamos a generar, con esto puedo guardarlo como un código inteligente. Este se llama Currículos Inclusivos y Educación Matemática, el código inteligente. Pero va a ser la respuesta a mi pregunta número 1. Entonces voy a crearlo así, este código inteligente. ¿Sí? Lo puedo agregar a mi red. Aquí tengo mi red. Puedo abrir los códigos. Aquí están los códigos. Cultura matemática. Cultura matemática. Lo voy a agregar a la red. ¿Sí? Entonces, ahí está cultura matemática. Vean, está vinculado a todas las citas porque es el total de las citas. O solo me muestra las citas que están vinculadas. Aquí tengo los dos códigos. Como es parte de, lo estoy observando con el código inteligente que es consecuencia de este mismo, miren. ¿Sí? Pero aquí ya lo estoy vinculando directamente a la cita que corresponde, miren. Muy bien. Pues esto me da otro elemento para irme a administrador de memos y generar un nuevo memo. Entonces me voy aquí en los memos, en mi administrador de memos, donde está la herramienta de nuevo memo, crear entidad, voy a crear un memo. Creo un memo, ¿cómo le voy a poner un memo? Pregunta 1. Mi pregunta 1 que yo me generé. ¿Sí? Este memo. Ya después de explorar y de analizar y de revisar, ya sea desde la misma red o desde o desde el mismo código, ya después de analizarlo, ¿verdad? Desde la herramienta de consulta, porque allí tengo las citas y puedo ir directamente a la fuente primaria, ya después de analizarlo, pues entonces ya puedo generar yo mi memo. Primero puedo generar un memo. Por ejemplo, aquí, déjenme lo genero. Genero el memo. ¿Sí? Lo puedo hacer también desde el administrador de memos, ¿eh? Déjenme nada más lo guardo. Desde el administrador de memos, aquí está mi pregunta 1, miren, aquí en la parte inferior veo el contenido, pero también es editor, también puedo seguir editando. Entonces veo, aquí hago un primer acercamiento de argumentación. Dice, la relación entre cultura matemática es una interacción fundamental que abarca varios aspectos en la educación. Esta relación se destaca en el enfoque crítico, que defienden autores como Gunstein, quienes han abogado por una perspectiva que reconoce la diversidad cultural y social en la enseñanza de las matemáticas. Pero como ya leí más, ya tengo más elementos, ¿verdad? Entonces,
puedo seguir argumentando, le puedo dar más sustento, entonces le genero. Entonces ya digo, la relación es esencial en la educación matemática y se refleja. Eric Gusten es este profesor conocido por su enfoque en la enseñanza. Los profesores, ya cuando leí las citas, los profesores mencionan sustentos teóricos como el constructivismo, la teoría de situaciones y la educación matemática crítica, demostrando cómo estos enfoques influyen en la enseñanza al promover la participación activa y la relevancia cultural. Gunstein, un destacado autor, ya lo estoy relacionando con lo que los pensadores hacen. En el contexto de esta relación entre cultura y currículos, Gunstein argumenta que los currículos deben de ser diseñados de manera inclusiva para reflejar y valorar las diversas culturas y contextos de los estudiantes. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces ya tengo otro memo. Entonces, este memo, al igual, ahora voy a incluir esta pregunta número 1. Este memo lo voy a incluir en mi red. Entonces, aquí está. ¿Cómo se relacionan? Aquí tengo ya mi supercódigo, que fue el que me llevó a esa conclusión. ¿Y dónde va a quedar esta conclusión? Pues precisamente me voy a ir aquí a los nodos, voy a agregar un nuevo nodo, que en este caso el nodo va a ser un memo. Entonces me voy al memo, agarro la pregunta 1 y ya la tengo aquí, esta pregunta 1. Entonces esta pregunta 1, igual que cualquier otro, ¿verdad? En la red, esta pregunta 1, me puedo extraer su vecino, ¿verdad? Le digo, a ver, dame el... No, perdón, aquí en la vista, voy a ver la vista previa. Entonces ya tengo aquí, miren, ya lo tengo argumentado. La relación entre cultura y matemática es una interacción fundamental que lo tengo directamente desde la misma red. No era necesario que me trajera a los vecinos para ver las citas, ¿verdad? Porque quedó muy grande y tengo como alternativa precisamente la herramienta de la consulta, donde aquí tengo las mismas citas que se están mostrando allá y que fue lo que me llevó a vincular precisamente ese memo. ¿Sí? No sé si estoy claro. Sí, bueno. Entonces, si ya lo voy construyendo cada vez más y más y más, por ejemplo, aquí, bueno, puedo seguir leyendo, escribiendo, creando, argumentando, proporcionando más elementos para que esto se vaya fortaleciendo. ¿Sí? De lo que veíamos la sesión pasada, déjenme ver si tengo aquí en Excel. Ay, nomás que no recuerdo dónde lo guardé. A ver si los tengo los de la semana pasada. Debe ser uno de estos. Déjenme ver. No, ese no es. Este es de hoy. Taller, aquí está. Este es el de las concurrencias. Vamos a mostrarlo. Ay, nada más que este no lo tengo en los colorcitos. Perdón. Este es, miren. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo precisamente cómo fue mis documentos, mis códigos por documento, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya, a partir de esto, veo lo que está en color verde, me llama la atención, que es Patricia Morales,
Ana Ramírez, María González, selecciono alguno de estos, ¿sí? O como son 10, también puedo tomar la decisión de ampliar mi estudio. O sea, la encuesta fue un referente y a partir de las respuestas de este referente, aquí tengo mis códigos. Estoy hablando de cultura matemática o de educación matemática y currículos inclusivos. Entonces, aquí tengo, esto me da elementos para seleccionar y para tratar de generar otro nuevo. Eso me llevó a ampliar mi búsqueda de información y hacerlo, pero ahora mediante una entrevista, ¿verdad? Entonces, miren, aquí yo ya tengo la entrevista a los 10 informantes. Miren, aquí también ya lo tengo simulado, miren. La entrevista a los 10 informantes. ¿De acuerdo? La entrevista a los 10 informantes. ¿Sí me explicó? Maestros, Maestro, sí, maestro. dígame, ¿alguna pregunta? Todo bien, maestro. Perfecto. Miren, tengo aquí, voy a generar, ahora esta encuesta va a ser una encuesta de opinión, ¿sí? Tenemos estos profesores, son profesores de educación inicial, de educación básica, primero y segundo año de educación primaria. Pero ahora quiero que me digan una opinión respecto a las expectativas que pudiésemos tener de estos estudiantes que atendemos en esta formación inicial de su ingreso a la universidad. Ya me fui muy allá, al futuro, ¿sí? En este caso, bueno, esta es otra encuesta que tengo de otro proyecto, ¿verdad? Pero para lo práctico que quiero hacer con ustedes, esta me puede ayudar bastante, ¿sí? Lo que yo quiero hacer para, para generar más, o sea, para ejemplificarles el uso de Atlas T, ¿sí? Entonces ya tengo esta encuesta fue levantada, se hizo, entonces esta la voy a transformar en documentos de análisis. Son otros 10 documentos, son 10 encuestas, ¿de acuerdo? Entonces estas 10 encuestas las voy a generar. La voy a hacer práctico para que veamos cómo transformar desde archivo de Excel la recuperación de datos. El otro, tuve los documentos, ¿verdad? Y son los que les muestro aquí en el Atlas T. Aquí tengo mis documentos, mi administrador de documentos. Miren, aquí tengo las encuestas de los 10 profesores. Aquí están mis 10 profesores encuestados. Pero es una encuesta cerrada donde ellos me contestaron con su puño y letra. Yo nada más lo que hice fue digitalizarla y convertirla en documentos PDF. Pero ahora esta es una encuesta donde el encuestador va a hacer las anotaciones directamente. Esto que estoy pretendiendo hacer ahora en este archivo de Excel. Aquí en este archivo de Excel. Entonces voy a transformar este archivo de Excel, lo voy a transformar en documentos primarios. ¿Sí soy claro lo que quiero hacer? Porque quiero agregar más detalle a mi análisis. ¿Sí? Y sobre todo por la práctica para cómo, si yo ya tengo mi información recuperada o capturada directamente en un archivo de Excel, ¿cómo lo puedo transformar? ¿Sí? Para eso, Atlas tiene un ayudante que es esta tablita de simbología para transformar un archivo de Excel en documentos primarios en Atlas T. ¿Sí? Aunque no es necesario prepararlo, es conveniente porque las opciones que trae, aunque Atlas T ya puede importar directamente las entrevistas o las encuestas desde Excel, no me da todas las opciones que me lo da si yo lo codifico antes en mi documento de Excel. Entonces, aquí tengo algunos símbolos que voy a utilizar. Tengo unos símbolos que voy a utilizar para preparar mi documento. ¿Sí? ¿Sí, Ángela? Gracias, maestro. Documento primario se refiere al documento base de la investigación, al proyecto. Sí, son todos los documentos fuentes. No, las encuestas, si se fijó, ahorita le mostré 10 encuestas. Estos se llaman documentos primarios.
Es donde vamos a leer y codificar. Y lo Ese que es se el documento primario. pretende es sacar información de esas encuestas, entiendo, Sí, para, para que queden unos concentrados de ideas, ¿sí? Por si se deja llamar de esa manera, para el documento, sí, para el informe final, que ya puede ser un artículo, una tesis, un capítulo de libro con el cual yo voy a colaborar. que pueden ser categorías ya instauradas o pueden ser conclusiones nuevas. Exactamente, puede ser confirmante, un estudio confirmatorio o un estudio emergente para teoría o categorías o dimensiones. De acuerdo, Podemos gracias. generar a partir de lo que leamos. ¿Sí? Muy bien. Pues miren, aquí tengo el símbolo, la admiración va a definir el nombre del documento. Atlas va a saber que si la fila inicial tiene la admiración, eso va a definir el nombre del documento. El circunflejo va a definir el autor del documento, porque como son entrevistas, yo pude mandar 3, 4 entrevistadores, entonces quiero que pongan quién le hizo esa entrevista. ¿Sí? El ampersand define la fecha y hora del documento en formato de 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día. El menor que ignora esa columna para ser importada, simplemente es un dato informativo dentro de la encuesta, pero la puedo ignorar. O sea, eso no necesito que vaya en el documento primario hacia Atlas. ¿Sí? Luego tengo aquí 3 símbolos muy importantes. Miren, el punto crea una familia de documentos cuando el valor de la celda es dicotómica, nada más tiene 2 respuestas. El 1, para que sea incluido como un sí en la familia de documentos que voy a crear, y el 0, que equivale a un no. ¿Sí? Dependiendo del tipo de pregunta, si la pregunta es una pregunta dicotómica, yo la puedo codificar con un 0 y un 1, donde el 1 va a significar sí y el 0 va a significar no. Pero luego tengo cuando es más de una respuesta. Crea una familia de documentos y el contenido debe de ser un valor único, pero ya no es dicotómico. Ya no es solo 2 opciones de respuesta. Por ejemplo, ¿qué puede ser dicotómico? Sí o no. ¿Qué puede ser dicotómico? Hombre o mujer. ¿Qué puede ser dicotómico? Pues tenemos muchas opciones que pueden ser dicotómicas. Casi siempre las orientamos a un sí y a un no. Luego tenemos familia de documentos, pero donde el valor o la respuesta es única. O con el numeral, crea una familia de documentos, pero en las respuestas pueden ser múltiples. Y cada respuesta debe de estar separada con una coma. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar en el ejemplo. Ahora, si no le pongo nada, Atlas va a interpretar que lo que yo ponga en la primer fila, en esa columna, el texto va a ser un código, va a ser un tórico. Y el contenido de cada celda va a ser una cita. ¿Sí? Y la virgulilla, todo el texto que esté después de la virgulilla es agregado como un comentario. O sea, a este documento primario va a estar comentado. Ya no lo voy a tener que comentar yo directamente en el Atlas D. ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende lo que quiero hacer? Todos esos códigos son preestablecidos, ¿verdad? Sí. Correcto. O esos símbolos, ¿verdad? Son más Perdón, códigos. prefijos, el prefijo, El quiero decir. prefijo, esos Sí. símbolos me van a ayudar a que yo pueda importar encuestas preparadas en Excel, ¿verdad? Porque pues ya la dinámica de cada quien, hay quien le gusta transcribir y hacerlo en documentos como las que ya tengo yo primero, donde en cada documento fue un documento de Word que luego se convirtió en un documento PDF. Pero sí hay quien le gusta capturar directamente el Excel, ¿verdad? Entonces no hay problema, vamos a leer desde Excel, vamos a convertir. Entonces me voy a Excel, me regreso a Excel. Entonces digo, ay, pues aquí me falta información. Por ejemplo, le voy a dar zoom para que se note mejor. Por ejemplo, tengo la primera fila, la pregunta 1 dice, ¿ya te graduaste o estás terminando? Bueno,
voy a agregar una columna, voy a insertar una columna que va a ser el entrevistado. Entrevistado. Ese título le voy a poner. Pero con la codificación dice que la admiración va a definir el nombre del documento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren, ¿cómo se llama el documento 1? Gabriela López. ¿Cómo se llama el documento 2? Ricardo Silva. ¿Cómo se llama el documento 3? Patricia Morales. Entonces, aquí en Excel, perdón, ese no es. Aquí en Excel voy a poner, por ejemplo, simplemente le pongo persona 1, ¿sí? Lo copio, lo jalo, miren, persona 2, persona 3, persona 5. Así se va a llamar. Cada uno de mis entrevistados se va a llamar persona 1. Pero para que Atlas me lo reconozca como el nombre del documento, aquí al principio le voy a agregar la admiración. Entonces, le agrego la admiración. Ahí está la admiración. Ya le agregué la admiración. Esto le está indicando a Atlas que esta columna define el nombre del documento. Y luego ya tengo la pregunta número 1. Dice, ¿ya te graduaste o estás terminando? Digo, ay, pero Atlas no me acepta. Sí me acepta el sí y el no. Sí me los acepta. Lo puedo convertir con esta palabra de sí o no. O le puedo dar el significado que viene aquí especificado. Para sí y no puedo utilizar un punto. Pero el sí lo tengo que codificar con un 1 y el no con un 0. Entonces, no importa, porque también, miren, crea una familia de documentos y el contenido debe de ser valor único. También puedo utilizar Puedo utilizar los dos puntos, así como lo tengo, con sí y no. O puedo utilizar un punto para convertirlos en unos y en ceros. ¿Sí? Entonces voy a utilizar un punto para convertirlos en 1 y en ceros. Entonces voy a agregar una columna. Aquí también voy a agregar una columna. ¿Ah? Con lo que ya sabemos de Excel. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, si pongo un punto, le voy a poner un título que va a ser graduado. El punto le va a indicar que se trata de una pregunta de tipo dicotómica. Luego ya, bueno, aquí con las funciones de Excel, si le digo, si esta celda es igual a sí, entonces ponle un 1 y si no es sí, pues ponle un 0. Sí, nada más para hacerlo práctico, rápidamente. Le doy copio. Miren, todos aquí me salieron puros sís. Sí, no me salió ninguno. Voy a pasar uno a uno. Nada más para ejemplificar. No, ya me puso el 0. Pero ya con este punto, ya me lo va a reconocer como una respuesta dicotómica donde el 1 significa sí y el 2 significa, y el 0 significa no. ¿Sí? Bueno, ya lo preparé. Esta, si la quiero conservar, pues le pongo 2 puntos. No pasa nada. Le pongo 2 puntos. Ahí está. 2 puntos. Ya le agregué 2 puntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tengo con 2 puntos. Esta sí va a ser considerada. Y luego, el género, pues también le voy a poner 2 puntos. 2 puntos, que son respuestas únicas. El tipo de dónde estudió, también le voy a poner 2 puntos. Donde estudió, en la escuela pública, en la escuela privada, 2 puntos. Me va a generar una familia de documentos de los que estudiaron en pública. A ver, déjenme ver cuántos son. Pública, pública, privada. Pública, pública, privada, privada, pública. Bueno, aquí me va a generar una familia de documentos, los que estudiaron en escuela pública y los que estudiaron en escuela privada. Luego también aquí, por ejemplo, aquí tengo, ¿cuál es el estrato de vivienda donde vives? ¿Sí? Aquí está numérica 1, 2, 3. Bueno, pues también le puedo poner 2 puntos para que me genere y me desglose esa familia. Y luego, aquí vienen las preguntas de opinión, que hacemos que los informantes los motivamos a que reaccionen mediante una pregunta que inclusive
pudiésemos decir que una pregunta está agresiva, ¿no? Pero no, no es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, dice, Mariana no tiene habilidad para dirigir empresas porque estudió en una institución pública y la educación pública es muy mala. Esa es una opinión, y con esa opinión disparamos la opinión de los informantes, ¿sí? Algunos reaccionan fuertes, algunos no pasa nada, pero bueno, es lo que estoy evaluando. La pregunta 7 tiene que ver con lo mismo. No le voy a poner ningún símbolo porque quiero que estos sean códigos. Quiero que esos sean códigos. Si no le pongo nada, los interpreta como un código, ¿sí? Lo dice, por otro lado, aplicaste para el puesto que está desempeñando en el trabajo. Le pongo 2 puntos, donde nada más hay respuestas de sí o no. Puedo convertirlas para 1 y 0 también, pero no lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Por ejemplo, esta, miren, puestos desempeñados. Este ha trabajado en ventas, en compras y ventas. No lo adecué a este tipo de estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí pude haber puesto aquí, en puestos desempeñados dice ventas, compras, ventas. Pude haberlo orientado hacia una respuesta, grado donde has formado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿no? Bueno, ya no lo preparé, pero no se preocupen, para este tipo de preguntas tengo, dice, una familia de documentos y el contenido puede ser múltiple, voy a utilizar el numeral. Entonces voy a utilizar el numeral. Entonces me regreso a la encuesta, antes de la P, pongo el símbolo de número. Ahí está. Con esto Atlas T ya sabe que las respuestas son múltiples, pero que me va a generar familias de documentos con estas opciones, ¿sí? Voy a agregar aquí una virgulilla, y le voy a poner observación. Aquí voy a poner una observación. Entonces, quiero que algunos documentos vayan con comentarios. Por ejemplo, aquí voy a agregar un comentario. Voy a escribir algo que luego se va a interpretar como un comentario cuando yo lo migre a Atlas T. Y este comentario, por ejemplo, este informante, puedo decir, durante la entrevista, estuvo distraído con su móvil. Estuvo distraído con su móvil. Y sus respuestas parece ser fueron irreflexivas. Es un comentario, ¿sí? Fueron irreflexivas. Yo pongo ese allí mi comentario, está todo bien, no pasa nada. Entonces, fue irreflexiva, sus respuestas puedo tener, pero esto no quiero que me lo agregue como un dato relevante, sino que quiero que me aparezca allí como un comentario para que el analista de la información valore si vale la pena considerar las opiniones o no de este informante, ¿sí? Muy bien. Le voy a quitar los 2 puntos a y le voy a poner el menor que, para que me ignore esta pregunta, no, solo para ejemplificar. El menor que ignora la columna para que sea importada directamente a Atlas. Que al fin y al cabo es la misma respuesta de la pregunta siguiente. Es esta misma que le puse graduado, ¿sí? Entonces esta me la ignore. Déjenme, selecciono porque es una fórmula. Lo voy a copiar y lo voy a pegar como valor, ¿sí? Listo, ya tengo preparado mi documento para que sea importado a Atlas T, ¿sí? Nada más que voy a hacer otra cosa. Voy a seleccionar todo el documento. Esto sí es requisito en Atlas T. Selecciono todo el documento, toda la hoja de cálculo, la selecciono y le voy a dar el formato de texto. Tiene que estar como texto, ¿sí? Tiene que ser como texto para que Atlas lo pueda reconocer. No tiene que tener formato numérico, tiene que ser un texto. Ya Atlas
se va a encargar de convertirlo. Miren. Ay, aquí me faltó la de cuántos años tienes. Voy a agregar 2 puntos también, para que me haga grupos por rango de edades. ¿Sí? Listo. Ya está como texto, ya no pasa nada. Lo voy a guardar. Déjenme lo guardo, ya lo guardé. Déjenme guardo una copia. Para no perderme ahorita, la voy a guardar en el escritorio. Para no buscar a ver dónde la dejé. Listo, ahí está. Encuesta 23, análisis cualitativo. Listo, ya lo tengo. Mira. ¿Sí? Listo, ya lo puse en el escritorio. Me regreso a Atlas T. Me voy al botón inicio, voy a agregar documentos. Miren, aquí en agregar documentos, puedo agregar archivos, puedo agregar el contenido de toda una carpeta, puedo agregar videos, audios, puedo importar una transcripción, ¿sí? Puedo crear un documento de texto, puedo crear un documento de tipo geográfico. En este caso no me apareció lo de Excel. ¿Por qué? Porque es una importación. Aquí, en el menú de importar, le digo que voy a importar una encuesta. Importar una encuesta. Entonces dije que la iba a poner en el escritorio. Déjenme la buscamos en el escritorio. Se llamó encuesta AC23. Ahí está. La voy a abrir. ¿Sí? Ay, perdón. Dice que la tengo abierta, que la tengo que cerrar. Déjenme cierro. Cerrar. Ya la cerré. Me regreso a Atlas. La vuelvo a seleccionar. Ya está seleccionada. Le digo abrir. Muy bien, miren. Aquí es donde les digo, ya me identificó, miren, ya me identificó por el símbolo que yo le puse, por el símbolo que le puse, ya me identificó el tipo de datos. Miren, por ejemplo, este es el nombre del documento. Luego, este tiene el menor que, dice que ignore el documento. El graduado es pregunta de una sola respuesta. Los 2 puntos también son preguntas de una sola respuesta. Los 2 puntos, preguntas de una sola respuesta. El 6 es una pregunta abierta, que en realidad va a ser un código. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me lo va a poner como el texto es el código. La pregunta de una sola respuesta. Pregunta de respuesta múltiple. Este es un comentario. Entonces ya vi que sí es correcto, todo está correcto. Entonces las importo mis preguntas, importo mis documentos. Tengo 10 documentos, ya se me agregaron otros 10 documentos. ¿Sí? Y estos documentos ya pertenecen a grupos, ya pertenecen a familias. Aquí tengo varias familias. Acá las puedo ver del lado derecho. Inclusive esta importación también tiene una característica un poquito de tipo cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya me da un resumen. Por ejemplo, la de hombres y mujeres, la de 1 y 2. Masculino, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Con qué género te identificas? Fíjense. Femenino, 6 mujeres, 4 hombres. Tengo 10 encuestados, 6 son mujeres, 4 son hombres. 7 estudiaron en escuela pública, 3 estudiaron en escuela privada. Luego vienen los estratos de vivienda, ¿sí? ¿Cuál es el estrato de vivienda? Aquí podemos ver, miren, el estrato 2, estrato 3, bueno, parece ser que nada más hay 2 estratos, 2 y 3, 5 y 5, ¿sí? Si ya terminaron, 1 me contestó no y 9 me contestaron que sí. Entonces, bueno, tengo un grupo de las encuestas importadas. Los puestos desempeñados, miren, 4 se han desempeñado en compras, que si lo hubiera transformado esto en grado donde has formado, diría primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, y los que tienen varios no importa. Aquí ya me daría un resumen de los grados donde se han estado formando. Entonces ya tengo más documentos, ¿sí? Voy a abrir uno para que vean que ya va a aparecer codificada. Vean, esta es la encuesta. Aquí ya tengo los 4 códigos que se generaron automáticamente, 4 códigos y las respuestas que contestó cada uno de los informantes.
Mariana es el código 1, esta es la pregunta y esta fue su respuesta. En realidad fue porque María no estudió de manera autónoma, etc. Bueno, aquí ya están las respuestas de cada uno de los documentos. ¿Sí fui claro? ¿Alguna pregunta? Con esto le damos, le generamos, ¿cómo diríamos? Más consistencia a nuestro estudio, ¿verdad? ¿Sí? De igual forma, voy juntando todos los elementos que voy construyendo, ¿verdad? Vamos juntándolos y vamos teniendo cada vez más y más y más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la pregunta 1, acá puedo abrir, voy a abrir aquí mis comentarios, ¿sí? Esta pregunta 1 la vinculo con la cultura matemática, digo, ese memo, ¿sí? Entonces, si abro el memo, ya lo tengo vinculado con, no, mire, aquí ya está en densidad 1, mire, ya apareció el 1. Dice, la pregunta 1 ya está en densidad con 1. Lo puedo hacer con los documentos, ¿sí? Con los primeros 10 documentos. Bueno, aquí no me lo vinculó. Con el código sí, con arrastrar y soltar puedo crear los vínculos, puedo hacer la asignación, ¿sí? Con arrastrar y soltar, arrastrar y soltar. Lo puedo, dentro de un documento en lo particular, lo puedo vincular a las citas. Ahorita lo voy a hacer con una sola cita, ¿eh? Y reflexiva, ya para darle un enraizamiento. A ver, este contenido, esta relación entre cultura matemática y currículos inclusivos, ¿cómo lo estoy enraizando? ¿De dónde surgió? Surgió de esta cita. Y le digo, y surgió de esta otra, y surgió de esta otra. Ahorita lo estoy haciendo nomás para ejemplificar, de forma irreflexiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ay, ¿dónde me quedan mis memos? Entonces los vinculo, ven, ahí lo estoy vinculando, ya tengo 4 enraizados, está ligado a un código, pero también está ligado al otro código, ¿verdad? Dijimos que al de cultura matemática y al de currículos inclusivos. De la igual forma, miren, arrastro el memo, lo vinculo a los currículos. Ya lo vinculé el memo con el código. Tiene 2 en densidad, 4 en fundamentación. Esta es la fundamentación, esta es ya de significado, la densidad del significado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todas las entidades, desde sus administradores, podemos generar los informes. ¿Sí? A ver, ¿pero voy bien o hoy voy más rápido? Esta parte es un administrador. Lo que nos acaba de explicar es un administrador de información. No. ¿Es correcto? ¿No? Es un administrador de las entidades. Mira, aquí en la parte superior Sí, tenemos los objetos que podemos manipular en Atlas T. sí. Tengo los documentos, las citas, los códigos, los memos, las redes y también acá en el explorador también puedo ver, por ejemplo, estos memos, lo puedo ver aquí en mi explorador. Mira, aquí tengo solo 2 memos, Ajá. ¿sí? Pero Sí. si abro mi administrador de citas, pues me va a mostrar todas las citas, las 748 o todas las que tengo aquí. El primer número corresponde al documento primario, al documento fuente, documento 1, cita 19, documento 1, cita 26, documento 1, cita 33. Puedo hacer lo mismo desde acá, desde la pregunta 1, lo vinculo con esta cita. ¿Sí? Correcto. Sí, gracias. Entonces ya lo hice, ahorita lo hice desde el administrador de memos, desde aquí lo hice con las citas acá en el explorador, pero es algo muy ciego, o sea, ya tendría yo casi que conocerlas de memoria para hacer este tipo de vinculación. Ahorita también lo hice por rápido, ¿eh? ¿Sí? Pero todo esto, pues poco a poco lo vamos a hacer mientras vamos trabajando con el proyecto. Vamos trabajando con el proyecto, voy construyendo, ya generé un memo, puedo seguir generando más memos,
Puedo seguir generando redes. Tengo esta red que tengo aquí. Aquí lo vinculé a un memo. ¿Sí? Aquí ya vemos las ligas. Miren, este memo ya está ligado con la cita que me lleva a este camino. Miren. ¿Sí? Inclusive si cambiamos la vista de la red, si le digo, cámbiame el diseño, házmelo jerárquico, de arriba hacia abajo, ya me lo reconstruye de una manera, uy, se está tardando un poquito más, pero uy, el jerárquico no fue muy apropiado, perdón. De árbol, ahí está, mira, ya tengo, en este caso, las citas que corresponden a estos dos códigos, ya me los acercó, ya me los puso aquí cerquita. Ya me los puso aquí cerquita. Las citas que yo estuve agarrando al tanteo, ahorita lo hice al tanteo. Con este memo, que este memo pues ya me da elementos de análisis, de interpretación. ¿Sí? Aquí ya lo tengo. Nada más tengo 3 citas en realidad. Del Código de Educación Matemática y Currículo Inclusivo. ¿Sí? Que este también lo pude construir también desde la herramienta de consulta. Todavía tengo aquí la consulta. Aquí está la consulta. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, aquí, claro, hay que ser reflexivos, estudiar. Les digo, yo construí desde Excel preguntas sobre las cuales iba a generar mis memos y de las cuales voy a generar mis informes, que es lo que voy a pasar a hacer. Entonces, si estoy en el administrador de códigos, si estoy en el administrador de documentos, que ya tengo muchas ventanas acá abiertas, ¿verdad? Tengo muchas ventanas abiertas. Déjenme ver, ¿este qué es? La herramienta, esta herramienta, aquí está un documento. Aquí está mi administrador de documentos. ¿Sí? Desde aquí, todos tienen informes. ¿Sí? Tengo grupos de documentos. Bueno, puedo aplicar filtros. Voy a irme al administrador de códigos. Voy a seleccionar, por ejemplo, le digo, a ver, me interesa ahorita la cultura matemática y los currículos inclusivos. Selecciono esos dos. Entonces, con el botón derecho aquí o aquí en exportar, puedo generar un informe. Voy a generar un informe. Entonces, genero un informe. Espero que sí tenga vinculados. Entonces, en el informe, ¿qué me dice? ¿Qué quieres? Tengo 2 ítems seleccionados. En este caso, 2 códigos. ¿Sí? ¿Qué tipo de agrupación quiero con el código? Los grupos de código, las entidades inteligentes. Le digo, no, esto ahorita no me interesa ninguna. Lo que sí me interesa que en el informe, si hay comentarios, vayan los comentarios. Si hay citas, que me incluyan las citas. Si hay memos, que me incluyan los memos. Si hay vínculo con otros códigos, que me diga con qué otros códigos se encuentran vinculados. Recuerden que esta vinculación con los códigos es lo que llamamos densidad. Entonces, ya voy a empezar a generar los informes para empezarlos a manipular de manera individual, cada uno de estos informes. Entonces voy a generar, le digo, créame este informe. Créame el informe. Está generando el reporte. Listo. Me da información general este reporte. Me dice, el proyecto se llama Taller 2023. Fue un informe creado por el doctorado en Administración el 16 de agosto de 2023. Para los códigos, seleccioné 2 códigos. El código de cultura matemática, que fue creado que pertenece a un grupo que se llama Código Encuestas. Y el código cultura matemática, reconocimiento de la matemática crítica. Fíjense, aquí ya me está un resumen de todos los códigos. Este fue el grupo de códigos, el principal, cultura matemática. Pero luego ya tengo reconocimiento en la matemática, conocimiento didáctico, experiencia personal en el aprendizaje. Ya tengo todo lo que tiene que ver con cultura matemática. Y las respuestas de los informantes. Dígame. Los códigos se pueden filtrar, ¿verdad? Hay criterios para filtrarlos.
Cuando, por ejemplo, ahorita agarré el código para este informe, pero para aplicar el filtro me lo da la herramienta de la consulta, ¿sí? Entonces, en lugar de generar de cultura matemática y currículos inclusivos, pude haber agarrado el de cultura matemática y currículos inclusivos. Entonces le digo, voy a exportar un informe donde me incluya todo esto, nada más tengo un código, pero es un código inteligente y se llama código inteligente porque ya apliqué un filtro. ¿Sí, Beatriz? Sí, de acuerdo. O sea, las herramientas de análisis es donde voy a aplicar los filtros. ¿Sí? Sí, sí, desde antes de seleccionar alguno, Desde antes de generar el informe, de generar, ajá. ¿verdad? Sí, Entonces, si digo, ay, pero las citas, pues las citas es lo más importante, es lo más interesante, porque es lo que le va a dar sustento a las argumentaciones o afirmaciones que yo haga en la redacción de mi documento, ¿verdad? Entonces voy a crear el informe, miren. Creo el informe, pues, pero ahora agarré el de cultura matemática y currículos inclusivos, miren. Ya no me salen, ya me salieron nada más 21 citas. Ya no me salió el otro documento tan extenso, tototote que estaba. No me salió el memo, no me salió vinculado con otros códigos porque no está vinculado con otros códigos. Entonces digo, ay, pero el memo debe de quedar aquí vinculado. El de la pregunta 1, no pasa nada, me regreso, agarro la pregunta 1, la vinculo a este código inteligente, ¿sí? Listo, ya quedó vinculado al código inteligente, vuelvo a generar el informe, exporto, le doy clic en el informe, quiero los comentarios, quiero las citas, quiero los memos, quiero los otros códigos. Ok, le doy, entonces ya me vuelve a salir muy parecido al otro, es un código nada más del proyecto taller. Aquí vienen las respuestas que están totalmente relacionadas con cultura matemática y currículos inclusivos y educación matemática. Me salieron 21 códigos, 21 citas. ¿Sí? Aquí está. Ahí está el memo. Ahora sí ya me vinculó el memo. Ya lo voy a guardar. Lo voy a guardar en formato de documento de Word o documento de texto enriquecido. O PDF directamente, miren. Como un documento Word, le digo, ok. Entonces este informe, yo le voy a poner el nombre, le puedo dejar la palabra de informe y le digo que su objetivo de es informe para sustentar pregunta 1. Perfecto. Entonces ya le doy guardar. Ya le doy guardar. Ya me voy a Word. Ya en Word le digo que voy a abrir ese informe, que lo guardé en documentos. Archivo, abrir, examinar. Me voy a documentos. Documentos, ahí está. Informe para preguntar la pregunta 1. Hay que tener una carpeta donde guardemos todo el repositorio. Y ya esto ya me va a permitir a mí manipular. ¿Sí? Entonces, aquí, como estoy hablando de cultura matemática y todo esto, entonces yo ya empiezo a escribir, ¿verdad? Ahora sí, ya no como, sino que empiezo a escribir, ¿sí? Entonces, aquí edito, le digo, esto no me sirve, no lo necesito, ahorita no lo necesito, pero si quiero, aquí voy a agregar un contenido. Ahí está, la cultura matemática se refiere como las matemáticas y ya le continúo, de acuerdo con la afirmación de, ¿ah? Entonces le borro aquí de Gabriela López, ¿sí? De Gabriela López, le borro, lo dejo entrecomillado porque es una cita textual, ¿sí? O, bueno, perdón, voy a borrar la pregunta porque ya la pregunta no me interesa, ¿verdad?
Bueno, la pregunta es, ¿qué estrategias? Dice, para que mis estudiantes de primer grado, y ya pongo la cita tal cual, ¿no? Ya pongo la cita. Si está parafraseado, pues ya lo voy a parafrasear. En este caso, pues es una cita textual, ya de acuerdo a la metodología, estrategia, método que hemos aprendido para hacer todo este trabajo. Miladis alzó la mano. ¿Sí, Miladis? Maestra Miladis. Miladis. Bueno. Algo pasó. Se Pues desconectó. A lo mejor se desconectó, sí. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Sí me explico? Es laborioso, sí, es laborioso. Pero ya con esto empiezo a argumentar, continúo, de tal forma que sigo argumentando, ya todo lo demás ya depende de cómo lo, ¿sí? Fíjense, aquí de tal forma que le vuelvo a pegar más texto, ¿sí? Entonces, Gabriela López, esto es lo que opinó, de tal forma aquí, de tal forma que los profesores mencionan el uso de materiales manipulativos, presentaciones visuales, juegos y plataformas en sus clases. Esto evidencia la integración de enfoques interactivos y basados en proyectos que conectan las matemáticas con las realidades de estudiantes, tal como lo enfatiza Gunstein. ¿Sí? Ya aquí pues, le agregamos, de acuerdo a la metodología que estemos usando, si es APA, si es otra, ya le vamos dando la forma, la estructura, agregamos lo que corresponde a las citas, pero yo ya voy construyendo, ya voy escribiendo la parte de mi capítulo, de mi artículo, de mi aparato crítico, del capítulo metodológico, del capítulo teórico, etcétera, lo que corresponde en ese momento en la investigación. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pero no me dice nada. ¿Sí, Inés? Pues es que en realidad el Atlas lo que está haciendo es, digamos, el esqueleto, o sea, ahí ya está llenando todo y ya nada más con el Word, pues le empieza a dar la forma, la redacción adecuada y pues ya queda listo, ¿no? Y luego Exacto. todo, ahora sí que está más fácil para poder localizar esos documentos que luego dice uno, ay, ¿dónde dejé este documento en el que había encontrado tal cosa? Y pues ya rápido con el Atlas, ¿no? Exactamente, Inés. De esa forma, por eso es muy importante que tengamos bien identificados nuestros significados, ¿verdad? Y lo que estamos explorando. ¿Sí recuerdan cuando veíamos precisamente de la matricita que los profesores me pasaron, donde venían ya algunas características propias? Y eso, generar las preguntas, que es en lo que he insistido hoy, ¿verdad? Tener nuestras preguntas para que cuando nosotros hagamos precisamente esto que Beatriz ahorita nos decía, y necesito filtrar, claro que necesito filtrar, y ese es el objetivo de las herramientas de consulta, ¿sí? Y cada una de estas herramientas del análisis en Atlas T me van dando o me van iniciando el siguiente paso, el siguiente paso y el siguiente paso. Ahorita yo tuve ese código inteligente. ¿Por qué? Porque ahorita lo que me preocupaba en el código inteligente, en la codificación inteligente, ahorita lo que me preocupaba era precisamente la cultura matemática y que responde a la pregunta, aquí dice, ¿en qué medida el enfoque crítico en la educación matemática promueve la emancipación matemática? Y yo voy a basarme en un constructo de un autor, ¿verdad? Como en este caso, hemos referido más a ¿cómo se llama? A Gunstein, pero puede haber otros y otros y otros, que la primera parte, si recuerdan la primera sesión, primero tomé documentos bibliográficos, fuentes bibliográficas, para encontrar esos significados. Estas dos últimas sesiones me he dedicado más a la encuesta. ¿Sí? ¿Sí, Miladis. Andrea? Parece que ahora sí me escuchan. Sí. Más. Oye, algo de eco. Quítale el audio a uno de tus dispositivos. ¿Me escuchan bien? Sí.
En la parte que usted estaba mostrando ahorita del resumen del informe que dejó ahí exactamente en los códigos, en esa parte, mi pregunta ¿es ahí donde después de configurar los códigos en el Excel, le lleva a uno ahí a configurar, por ejemplo, que el entrevistado se llame persona 1 o persona 2? ¿Así aparecería en el documento ese? Sí. Esa era mi inquietud. O sea, que Por ejemplo, aquí ahí aparecen los nombres, pero si se hubiese configurado en el Excel, ¿cierto? Ya previamente los códigos que usted nos dijo, este documento se generaba de una vez con el nombre de, no Gabriela, por ejemplo, sino persona 1, así. exactamente. Y así aparecerían los demás códigos, o sea. En este caso son documentos, es la fuente. No, exactamente, la fuente. Ok. Tenía sí. esa inquietud, era eso. Gracias, Sí, en este maestro caso, Martín. en este caso, como los documentos los primeros 10 documentos fuente, sí se llaman el nombre del informante, Gabriela, Ricardo, Patricia, Ana, Luis, ¿sí? Entonces, por eso me da el nombre del informante, ¿verdad? Que si queremos que sea anónimo, pues lo más conveniente es quizá persona 1, o maestro 1, Exacto. maestro 2, ¿verdad? Pero eso Para que ya esté el texto ya disponible solamente para usarlo así, ¿cierto? exactamente, para no referenciar a una persona en particular. Ok, muchas gracias. Es que tengo unos Exactamente. problemitas aquí con conexión, por eso no podía usar el micrófono. Gracias. No se preocupe, ahí está. Ahora, si sobre este mismo código, esto fue lo que dijo Gabriela y luego Ricardo, fíjense, aquí está lo que opinó Ricardo, y Ricardo interactuó con dos, en la pregunta 1 y en la pregunta 2. Yo ya voy a organizar aquí mi información, moviendo, pegando, extrayendo, dice, algunos de los recursos que empleo son, ¿sí? Como Silva, es más, si este es un documento fuente, le podemos dar el formato APA, ¿verdad? ¿Cómo se llama el documento? Pues entrevista a Ricardo Silva, 2023, etcétera. Y los podemos ir referenciando cuando yo ya vaya haciendo mi constructo, cuando yo ya vaya redactando, cuando yo vaya haciendo mi resumen, ¿sí? ¿Sí? Andrea, ¿también levantó la mano? Gracias. Claro, para hacerle varias preguntas. La primera es en cuanto a ese proceso que está mostrándome ahí, porque entré un poquitico tarde, porque estaba en otra clase. Entonces, quiero saber si llegado el caso, digamos, yo tengo las barras, hago en mi proceso, digamos, en las frecuencias circulares o en las barritas, y esta información que está ahí, yo podría tomarla para colocarla, digamos, debajo de ella, haciendo un análisis. Sí. Bueno. Sí. Recuerde que en Atlas D, cuando estoy aquí directamente en el Atlas, por ejemplo, si es una red, si es esta red, inclusive puedo seleccionar la red. Miren, aquí hay otra cita que se quedó fuera. No, está vinculado al supercódigo. Bueno, que no estaba porque lo acabo de vincular hace un momentito, ¿verdad? Yo puedo seleccionar aquí, puedo seleccionar y lo puedo importar, crear un derivado de la red. Miren. Y le voy a poner pregunta 1, por ejemplo. Pregunta 1, crear. Ya tengo otra red, me voy a mi administrador de redes. Ya tengo la pregunta 1, miren, aquí está, con 4 objetos. Lo voy a abrir, ya en lo particular, ya tengo esta redecita, miren. Aquí está deshabilitada la vista previa, por eso no se ve el contenido, pero ahí está, ya estoy viendo aquí el contenido. ¿Sí? Ok. Y otra pregunta, Doc. Si le vinculo los códigos, dígame. Digamos, si esta parte la entendí, digamos que si yo llego a tener, digamos, monté mi documento en las citas y estoy terminando todo mi análisis, si llegado el caso, esas citas que yo coloqué allá, que yo empecé a citar, que tenía dentro del documento,
puede generarme al final un proceso donde estén las citas organizadas para llevarlas a la parte de bibliografía. ¿Se podría? Sí, sí, bueno, eso sí es algo que todavía tenemos un poquito no tan detallado en los informes, ¿eh? Porque el informe siempre me lo va a dar así. Y recuerdan que les comenté que para tener el referente bibliográfico era conveniente agregar ese referente bibliográfico como un comentario, ¿sí? Entonces, en cada uno de los códigos puedo agregar los referentes. En cada uno de los documentos puedo agregar ya la ficha bibliográfica para que, como un comentario, para que cuando yo haga el informe me lo integre aquí como comentario. Por ejemplo, aquí me trajo 21. Vamos a ver. Aquí está un memo, pero no, 0 códigos porque no está relacionado con ningún código y 0 comentarios, que creo que es parte de lo que ya borré aquí al principio. Por aquí aparecía el número de comentarios. No, como no lo tengo comentado, pues no me lo comentó. ¿Sí? Por eso cuando yo genero el informe directamente desde Atlas D, ¿verdad? Cuando ya me lo genero, si lo estoy generando del administrador de códigos, tengo seleccionado un código, desde aquí puedo agregar el comentario. O desde aquí, desde el administrador de códigos, al momento de generar el informe, aquí le estoy diciendo, inclúyeme los comentarios. Y luego cada uno en particular, por ejemplo, del grupo también puede incluir las fechas y los usuarios y también los comentarios grupales. Las citas, el tipo de contenido, las fechas, todo el contenido, los comentarios que tenga sobre esas citas. ¿Sí? Lo mismo con los códigos. Los códigos, aparte de que me va a traer los códigos, quiero que también incluya los comentarios. Entonces, todo es configurable. Todo es selectivo. Según las necesidades que yo voy teniendo, lo voy configurando para que en el informe me incluya lo que yo requiero, ¿verdad? Pero sí es bueno para no manejar el código en lo extensivo. Por ejemplo, miren, este tiene 142 citas y tiene 4 de densidad. Si la emancipación matemática la exporto y le digo que quiero generar un informe con las características que ya seleccioné, entonces miren, si voy a crear el informe, pero vean de qué tamaño me va a quedar el informe. Inclusive lo que se tardó en hacerlo. Miren. Se tardó un poquitito más. Doc, ¿Sí? ahora que usted está hablando, mientras usted pasaba la hojita, ¿se acuerda que la semana pasada yo le hice una pregunta que qué significaban esas barritas que estaban allá abajito? Ahora salieron otra vez. Tienen unos números, no sé si sean sumatorias de preguntas. No, son los códigos. Estos números que dice aquí. El número, ya. Por ejemplo, Gabriela López tiene 21 códigos. ¿Sí? Son los códigos en cada uno de los documentos. Mira, aquí están los informantes. Por ejemplo, Patricia Morales es a la que cuando yo leí el documento le encontré más significados. O sea, o quizás no más significados, sino que a lo mejor sus respuestas fueron mucho más dispersas y tuve que darle 33 significaciones. ¿Sí? 31, por ejemplo, este nada más tiene 21, el informador número 1, Gabriela López, tiene 21. Estas son es a lo que se refiere cada uno de estos. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y cómo podría entonces yo, digamos, hacer un análisis dependiendo de las coincidencias de las respuestas de aquellas personas, teniendo en cuenta los códigos? Un ejemplo que usted me pueda dar. Eso es lo que hicimos cuando hicimos lo de concurrente. Eso fue lo que hicimos la semana pasada con el análisis de concurrencia, que es lo que estoy haciendo hoy con la herramienta de consulta. Mira. Por ejemplo, fíjate, currículos inclusivos tiene 192, 92 citas y educación matemática tiene 168. ¿Sí? Pero el que acabo de analizar, nada más resultaron
en este documento nada más resultaron, bueno, ya lo borré, pero por aquí decía 21 códigos nada más. ¿Sí? Digo, 21 citas, nada más tenía 21 citas. Entonces es más fácil analizar ya con los filtros aplicados, ya con el análisis desarrollado con la herramienta de consulta para luego escribir sobre esto. ¿Sí? ¿Esto se traduce como densidad? La densidad es las relaciones que establecimos entre códigos y códigos, códigos y memos. Ajá. Ah, ¿Sí? bien, 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 gracias. Eso es lo que se llama densidad. Las citas, el contenido de citas por documento, lo que ahorita decía Miladis en el gráfico que se mostraba, corresponde a enraizamiento, son las raíces, es donde se fundamenta, es desde donde se va a desprender, es la raíz de la idea que va a emerger. ¿Sí? Perdón, Ángela, fue la primera que levantó la mano y la última que le doy la palabra. Adelante, Ángela. Tranquilo, maestro, aquí estoy aprendiendo también de las preguntas. Pues la primera pregunta es, ¿qué orden da el documento en este informe ya en el momento de trabajar las citas? Entiendo que acá lo que se propone es ahondar en la cita a partir de las respuestas de las encuestas. Mire, bueno, el orden, si se refiere a estos números, es primero el documento 1 o el entrevistado 1 y luego el documento 2. Mire, el entrevistado 2 es Ricardo Silva, y luego pasamos de acuerdo. al documento 3 y es Patricia Morales. Ese es el orden. Pero para que resulte esto, es muy importante el análisis, con la herramienta de análisis, aplicar los filtros adecuados para que no me quede un documento tan extenso que luego yo desista de ponerme a escribir porque va a ser demasiada información, ¿verdad? Puede dejar varias ideas, sí. Por eso es muy relevante, fíjense, si yo genero un informe, si otra vez me regreso y me voy aquí al administrador de códigos, los códigos porque es lo que tiene significado, ¿verdad? Ujú. Y al momento de generar el informe, de exportar, le digo el informe, aquí me dice que hay un ítem seleccionado, pero le digo, no, mándamelos todos. Dice, le digo todos, uy, a ver, se va a tardar, ojalá y no se tarde mucho. Sí, pero Maestro, otra preguntita. está generando el reporte de todo el informe, de todo el proyecto, ya Sí. acabó. Pero dice, ¿qué me está mandando? 752 códigos. No, pues eso hasta me va a desestimular. Digo, ¿dónde no? ¿Por qué? Porque ya cuando lo veo el documento, pues digo, uy, me generó un documento de 100 páginas. Pues es como no haber hecho nada. Por eso, la herramienta de análisis es muy importante para ir aplicando los filtros adecuados y poder obtener la información relevante que yo deseo en ese momento. ¿Sí, Ángela? Y la otra pregunta es cuando hacía el análisis del mapita, en donde está el código a 3 cuadros, ¿sí? En donde tiene ese mapa conceptual. Es la red. Él lo resuelve también como un texto en donde se generaba la pregunta ahí. Él No, se aquí es genera la pregunta o responde a la primera pregunta. No, responde a mi primer pregunta que yo tengo acá. Responde a la primera pregunta. Yo Ya. aquí digo, ¿cómo se relaciona la educación matemática y los currículos inclusivos en el contexto de un enfoque crítico? Por eso identifiqué cuál operador booleano iba a utilizar para que me generara el informe. A final de cuentas, el informe es lo que lo hace más interesante. Ya, como ahorita no estoy siendo muy reflexivo, sino que estoy siendo muy práctico para ser demostrativo, Sí, pero señor. ya traté de ser muy práctico a tal grado que cuando yo ya tengo mi información filtrada, yo ya voy tomando los elementos que voy construyendo. Por ejemplo, aquí, la afirmación de Garola, y luego digo, pero aquí también esto de aquí lo voy a copiar, o inclusive lo voy a cortar, y lo voy a agregar aquí. También para Patricia Morales,
Por ejemplo, ¿verdad? Es una forma de redacción que ahorita a lo mejor no tiene que ver. Patricia Morales considera, y lo comillas, pego el texto, cierro las comillas, continúo editando. Y ya tengo dos referentes que me están confirmando, reafirmando, construyendo la idea inicial con la cual empezó el párrafo aquí. Miren. De acuerdo, ¿Sí? maestro. Eso Muchas ya pues, gracias. es de la habilidad que cada quien tengamos para ir haciendo un resumen, ir extrayendo, inclusive puedo parafrasear y al final de cuentas puedo agregar mis referentes, mis citas, un cuadro de citas, etcétera, ¿verdad? Que puedo incluir dentro de un anexo del mismo documento que estoy generando. ¿Sí? O sea, la estrategia pues puede ser muy diversa. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pues ya les Súper digo. diversa y creo que toda la información, pues, que nos ha dado es demasiado amplia. Sí, O he entendido, creo que en este momento me siento apta para trabajar hasta los códigos y hasta los mapas y ya de ahí en adelante toca, como decimos aquí, cacharrear y seguirle haciendo al programa porque tiene muchísimas cosas, sí. muchísimas opciones. Y yo traté de, pues, darles un paseo muy general, ¿verdad? Sobre casi todo lo que tiene. Hay más cosas que no alcanzo a vislumbrar, pero más o menos con este es un panorama general de lo que podemos hacer con Atlas Team. ¿Sí? Miren, pues yo Sí, creo que muchísimas gracias, maestro. aquí le dejo. Muchas gracias por su participación. Me pidió Beatriz por allí unos minutitos. No sé qué actividad Sí, van a hacer, gracias, pero, doctor. pero gracias, muchas gracias. Y ya saben, miren, aquí en la universidad estamos pues para apoyar, compartir, generar, ¿verdad? Unificar, vincular con otras áreas del conocimiento. Digo, yo estoy en el área de la administración, de la contabilidad. Por mi formación de doctorado, pues también sé algunas cosas relacionadas con la docencia, pero pues muchas gracias, a sus órdenes. Gracias, maestra Beatriz, adelante. Al contrario, doctor, pues le pedimos que nos regale 10 minutos nada más para no quitarle Adelante. su tiempo. No, adelante. Quisiera pedirle de favor a la maestra Magda, si puede intervenir, si es tan amable. La maestra Magda es una de las personas que facilitó el avance de investigación que usted nos hizo el favor de utilizar como ejemplo. Maestra Magda, la escuchamos. Buenas noches, gracias, mi querida doctora Beatriz. Una buena noche para todos. Bueno, primero que todo, agradecer absolutamente a todos por su esfuerzo, por su participación, por sacar este tiempito dentro del voluntariado pedagógico para conocernos más, para compartir experiencias. Y al doctor Martín, por supuesto, un total agradecimiento por esa sencillez, por esa humildad con que nos transmite su saber, altamente agradecidos y en nombre de RIEP, de verdad que lo invitamos a formar parte de este voluntariado pedagógico, que no sea este el único pretexto para que nos volvamos a encontrar, que existan otros momentos donde podamos también compartir y seguir aprendiendo, sobre todo destacando pues reitero, ¿no? Esa humildad, esa sencillez y dentro de su formación, doctor, con la experiencia que lo une pues hacia la docencia, agradecerle y felicitarle por la manera tan didáctica y detallada como ha presentado este taller. Evidentemente, Atlas T es una herramienta muy valiosa que tiene muchísimas valga la redundancia, herramientas dentro de ella misma, pero que efectivamente nos facilitan la vida, pues para quienes nos estamos acercando a escribir y conocer más acerca de cómo sistematizar información. Desde el nicho de matemáticas, pues que surgió la oportunidad pues para capacitarnos sobre esta herramienta,
De verdad que nos quedamos anonadados y sé qué ocurre con los demás compañeros, porque nosotros conocimos por una compañera algo muy chiquitito, lo de los códigos, intuitivamente empezamos como a abordarlo. Sin embargo, usted nos ha abierto un abanico de posibilidades frente a todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Entonces, agradecerle porque en 4 sesiones que han sido muy enriquecidas, quizás también el sentir así como la profe Ángela, tenemos mucha información y definitivamente para poderlo manejar hay que ponerlo en práctica. Entonces, usted nos ha abierto ese abanico de posibilidades y la motivación para poderlo escudriñar y para podernos enriquecer pues con todo esto que nos ha compartido. Asimismo, pues bueno, me tomo la vocería de parte en la RIEP. Es un conjunto de personas que saben tantas cosas y tienen tantos talentos, y aquí me permito tomarme la vocería el maestro Hernando, que hoy no nos ha podido acompañar por una situación que se le presentó. Ha querido organizar unas palabras que queremos mencionarle en agradecimiento. Creo que puedo compartir ya, doctora Beatriz. Usted me dirá. Adelante. Bueno, vamos a ver. ¿Me corroboran, por favor, si ya estoy compartiendo? Sí, ya, maestra. Perfecto. Bueno, el maestro Hernando ha querido organizar unas palabras, un acróstico, pues como una manera precisamente de agradecer, ¿no?, este tiempo que usted nos ha regalado dentro de sus actividades para que voluntariamente compartan todo esto que hemos enriquecido, nos ha enriquecido durante estas 4 sesiones. Doctor Martín Montes. Martín, merecido reconocimiento a un ser de mirada tranquila. La RIEP con orgullo lo acoge. Él te conduce a la ciencia innovador del Atlas TIC. Nueva y poderosa herramienta para el análisis de los datos cualitativos. Maestro, al compartir el conocimiento, objetivo y serio en sus análisis, nacido en la bella Zacatecas, tierra que lo vio crecer. Especial docente investigador. Saludos y agradecimientos, y agradecidos estamos todos por su loable labor. Y aquí, pues, ojalá podamos abrir cámaras y aplausos, pues, para el doctor por habernos compartido absolutamente todo lo que nos ha enseñado durante todo este tiempo. Muy agradecidos. Muchísimas gracias por su sencillez y por su didáctica al compartirnos tanto. Gracias, maestra Magda. Muy agradecida por su participación. Maestra Sandra. ¿Sí está por ahí, maestra Sandra? Sí, doctora, estoy por acá. De República Dominicana. Voy a permitir unos minutitos compartir algo que tenemos también para el doctor. Adelante, maestra. Aquí vamos. Agradecer al doctor por su tiempo, su dedicación que ha tenido en estos 4 encuentros con nosotros. Bueno, parece que el internet no me quiere permitir compartir. Voy a permitir al maestro. Lo comparto. Sí, por favor. Doctor, esto lo hacemos con mucho amor, cariño, unas palabras de agradecimiento desde aquí, República Dominicana. Y tenemos lo siguiente. Querido doctor Martín Jorge Montenava, por más largo que parezca el sendero del aprendizaje, hoy llegamos al final de este taller.
Agradecemos al doctor Martín por ser parte de este acontecimiento, siendo la vía que comparte sus conocimientos por todo esto y más. Hoy decimos con corazones sinceros y agradecidos, gracias, maestro, por cada noche de entrega, por poner a nuestro alcance nuevos conocimientos. La RIET Latinoamérica, al junto de RIET República Dominicana y todos los países aquí representados, se honran en esta noche y quiere expresarle gracias por su tiempo y su colaboración desinteresada. De verdad, maestro Martín, muchísimas gracias y estamos completamente agradecidos. Y que esto no sea nada más el momento para nosotros compartir con usted, sino que los tengamos por mucho tiempo aquí en nuestra red. Muchísimas gracias. Bien, profe Mau, para cerrar, maestro, si es tan amable. Vale, perfecto. En este cierre taller, pues un agradecimiento especial, doctor Martín, pues por ilustrarnos y darnos a conocer este programa, pues que yo sé que va a ser de gran utilidad, tanto dentro de las investigaciones e innovaciones que desarrollamos al interior de la RIEP y también en las prácticas personales que desarrollamos. Entonces, en nombre de la RIEP, nos permitimos entregar este reconocimiento que dice de esta forma: la Reinnovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas otorga el presente reconocimiento al doctor Martín Jorge Montes Nava por haber compartido y puesto a disposición aspectos esenciales, estructurales y puntuales del paquete de codificación de datos cualitativos Atlas TIM a docentes de la RIEP Latinoamérica. Su contribución es de gran valía para el trabajo académico de este voluntariado pedagógico. Taller llevado a cabo los días 26 de julio, 2, 9 y 16 de agosto 2023, vía virtual mediante vínculo Meet. Atentamente, la doctora Beatriz Hernández Sánchez, directora general de RIEP Latinoamérica, Zacatecas, México, 16 de agosto de 2023. Entonces, un aplauso para el doctor Martín por su colaboración, por su acompañamiento y pues por la disposición de tiempo para con esta RIEP y el voluntariado pedagógico. Maestra Beatriz. Pues muchas gracias, doctor. De verdad, ya no hallamos con qué expresarle nuestra gratitud sincera. Próximamente le estaré llevando de manera física estos reconocimientos a su centro de trabajo cuando me lo permita y ojalá siga siendo un miembro, si no continuo, que ojalá sí fuera, itinerante de nuestra red. Muy bienvenido a este colectivo de voluntarios pedagógicos y le estaremos compartiendo, maestro, este documento digital también en físico. En el chat está el Drive, donde están las constancias de quienes estuvieron asistiendo de manera permanente y constante durante las 4 sesiones y a lo largo de cada sesión. Muchas gracias, doctor. No sé si quiera comentar algo más para no quitarle su tiempo. No, pues me queda agradecer que les haya gustado. Ojalá y efectivamente sea de mucha utilidad, ¿verdad? Tengo años picando piedra con esta metodología aquí en el área de la administración. Desafortunadamente a veces no encuentro el eco porque la formación que traen aquí nuestros estudiantes es más cuantitativa y se van más por ese enfoque cuantitativo, pero no, muchas gracias por haberme invitado. Yo les pude compartir algo de lo que sé, algo de lo poquito que he aprendido en este paquete, y claro que si me siguen invitando, pues estaré al pendiente. Si en algo puedo colaborar, si podemos llegar a hacer algún trabajo en conjunto, pues muchas gracias. Gracias. Al contrario, doctor, le estaremos compartiendo una vez que el profe Mau
edite esta última sesión, se la estaremos compartiendo. Gracias a quien estuvo presente sin ser miembros de la RIEP. Estamos muy agradecidos por su presencia y reitero, en el chat está el drive donde están las constancias de quienes participaron de manera activa. Me acercaré luego con usted, doctor, para llevarlo de manera física. Muchas gracias a todos, estimados maestros. Muchas gracias y cuídense. Hasta luego, maestros. Gracias. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Que descansen. Gracias. Muchas gracias.